Y más gente que se suma a la mañana de universidad. ¿A quién vamos a presentar? A Germán Rodríguez. Él es abogado, especialista en derechos de autor. Y de esto vamos a hablar porque hay una información que tiene que ver, el disparador es una información que tiene que ver con el Gabo. García Márquez, No, Gabriel Gabriel García García Márquez. Márquez. Se publica Sí. su libro Post-Mortem después de 10 años. Él falleció en el 2014 y bueno, y sus hijos han decidido publicar ese libro. Pero al parecer ese libro no quería ser publicado. Es decir, cuando estaba en vida él, ya estaba en sus últimas horas. Desde su decisión no Él dijo quería... que no quería publicar. Pero bueno, mirá qué pasa ahí? interesante. ¿Qué pasa ahí? Bueno, le vamos a preguntar a él que sabe. Ya lo saludamos. Germán, gracias por venir. Hola, muy buenos días a la audiencia. Espero que estén teniendo una mañana fresca, por lo menos para lidiar un mejor con el calor de ayer, que estuvo terrible. Eso. Y sí, vengo a hablarles de la 11ª novela de Gabriel García Márquez, que viene siendo un bestseller, lo cual es admirable porque sí, murió hace 10 años. Así que hay que admirar la capacidad de venta, ¿no? Tremendo, ¿no? De semejante escritor. Sí. Y sí, el 6 de marzo se publicó, que hubiera sido su cumpleaños número 97. Se decide publicar esta novela que ya se sabía que existía porque estaba en los archivos. En su momento, la universidad, no lo tengo bien anotado, pero es la Universidad de California, creo, que compra los textos originalmente. Compra también este manuscrito que básicamente estaba desperdigado en un montón de textos, pero finalmente existía una suerte de manuscrito completo. Y se conocía que existía una obra, la 11ª obra, y entra en esta discusión, ¿no? Si valía la pena publicarla, si no. Los hijos lo que hacen es, estuvieron conservando esa obra, recopilan un manuscrito más o menos completo, y se reúnen con el viejo editor de Gabriel García Márquez, a quienes le mandan el manuscrito, y en conjunto hacen la publicación. Y justamente entra esta disputa, ¿no? Porque la obra, en teoría, Gabriel García Márquez había dicho antes de... Desgraciadamente, Gabriel García Márquez lo ataca una demencia senil muy grande antes de fallecer, entonces es lo último que puede llegar a escribir antes de que empiece a perder la conciencia. ¿Pero Gabriel García Márquez pudo terminar este libro? En teoría sí, la obra está terminada, lo que pasa es que no estuvo pulida a niveles, cuando los hijos lo presentan en sociedad dicen que no está tan pulida como otras obras del autor. Si bien están los componentes de realismo mágico, están los componentes narrativos tradicionales de las obras, no es no vamos a leer Cien años de soledad, no vamos a leer con el que él escriba, sino vamos a leer una obra, una obra póstuma, una obra casi sin finalizada a nivel narrativo, pero no finalizada a nivel pulido. Y bueno, entra un poco el debate, qué hacer con las obras de la gente que fallezca. O sea, muchas veces los autores dan estas órdenes. Los hijos lo que decían es que en realidad cuando Gabo no quería que la obra se publicase, directamente decía que la quemaba. Él directamente la quemaba, como muchos autores hacen eso. Y que esta obra no la quemó ni la publicó, quedó en el limbo. Entonces que no sabían qué hacer. Y bueno, como digo, hay autores que que dicen esas órdenes, no se respetan. El mejor ejemplo es Franz Kafka, que él dijo que todas sus obras debían ser quemadas, y Max Webber dice no y las publica contrario a la última voluntad, y por eso conocemos libros desde El proceso, que es la última obra que tiene acabada, a La metamorfosis. Otros autores que dan la orden de publicarlos aunque no estén terminados, o directamente no, o que básicamente sucede con otras obras póstumas, otras obras que están sin finalizar y se publican, como es la última obra de García Lorca. Y después tenemos otros autores que los herederos terminan absorbiendo mucho los derechos y, digamos, conservando la publicación de las obras, y pasa con, por ejemplo, las obras de Borges, que María Kodama fue muy, muy restrictiva con el uso de las obras, no autorizando adaptaciones, no autorizando republicaciones. Bueno, ahora están en un limbo, desgraciadamente, las obras de Borges, porque como al fallecer María Kodama el año pasado, no, el anteaño pasado, murió en 2021, lo que pasó es que las obras pasaban a los sobrinos. Y está dividida la autoría entre varios sobrinos, y las obras de Borges hoy en día no sabe quién las tiene. Las obras pertenecen al autor durante toda su vida y hasta mínimo, de acuerdo al convenio de Berna, 50 años del momento de la muerte. Mirá. Desde que uno se muere, tiene 50 años que le pertenecen al autor. Incluso países tienen mejor, digamos, legislaciones más benevolentes en ese sentido, como Argentina, que es 70 años después de la muerte. Por ejemplo, las obras de Berni hoy en día, los cuadros no son públicos, pertenecen a una fundación que tiene los derechos. Las obras de Bioy Casares, las obras de, por ejemplo, ahí no va a salir, Leopoldo Lugones, tampoco son públicas porque los tiempos no dan.
Que a comienzos de año, se acuerdan que tuve una comunicación telefónica con la gente que estaba acá en la programación de verano, hablábamos sobre el dominio público y cómo es que ahora toda la audiencia es dueña de Mickey. Porque Claro. Mickey se le venció Liberaron el primer Mickey. Exacto. El primer dibujo que habían hecho, entiendo que liberaron los derechos y ahora cualquiera puede hacer uso. Por supuesto deben haber algunas limitaciones, pero... Las limitaciones Sí. son complejas porque básicamente, como vos decís, está el primer Mickey. O sea Sí. que se puede usar a Mickey, se puede usar a Minnie, se puede usar a Pete, Ujú. pero se puede usar esa versión de Esa Mickey. versión, claro. No tiene guantes, Ujú. no usa un overall rojo Claro. y está en blanco y negro. Si nosotros tomamos el Mickey actual y lo utilizamos, Disney nos va a caer Exacto. con una demanda No, por porque, uso de... claro. con un cesi decista porque estamos Claro. violando la ley de copyright. Bien. Entonces pasa eso con estas obras. O sea, son obras que tienen una trascendencia cultural. Sí. Pero pasa que conservan los derechos los herederos. Y los herederos en este caso son herederos que son activos. Otras cosas pasan, por ejemplo, con obras a las cuales los herederos se pierden o se desconoce, que ahí hay como una suerte, por ejemplo, nuestra ley habla de 35 años, Ujú. que permite una suerte de republicación si los herederos no han activado ese derecho durante mucho tiempo, ¿no? Bien. Cuando uno habla de obras, lo importante es saber que los derechos morales, el derecho a establecer qué hacer con tus obras o a quién le pertenecen, se muere con vos. Claro. El derecho patrimonial es el que se queda Ujú. en tus herederos, y eso es el debate, ¿no? Los herederos tienen el derecho total, entonces, por más que Gabo haya dicho que esa obra no quería que se publicara, los herederos podían publicarlo, podían prenderla a fuego, Ajá. estaban en acervo hereditario como cualquier herencia, ¿no? Ahora, tenés marcos legales distintos, digo, Argentina tiene una jurisdicción, me imagino que, no sé, México tiene otra, Estados Unidos otra, hay diferencias. Claro, ¿Sí? claro. Por ejemplo, Estados Unidos tenía una de las leyes más, la Copyright Millennium Act, Ajá. que también se llamaba la ley Disney, tenía unas reglas mucho más restrictivas con el derecho a autor, porque bueno, hicieron en Claro. su momento en los 80 y en los 90 se hizo mucho lobby por parte de Disney para evitar que Mickey Eso. cayera al dominio público. La regla en realidad es más o menos porque lo firman 174 de los 192 países reconocidos por la ONU, sería el convenio de Berna de 50 años desde la muerte del autor. Esa Bien. es como la regla de oro, Ujú. pero 50 años es mucho tiempo. Es mucho. Sí. Implica que hay obras, por ejemplo, recién el año que viene entraría Peter Pan al dominio público, Ajá. cosas así. Ninguna película de las de Disney está en el dominio público, excepto los cortos. Cierto. Algunas producciones de la NGM, pongámosle. Ujú. Este año entró algunas obras están empezando a entrar al dominio público algunas obras de Agatha Christie, pero no Ajá. todas. Entonces... Y además está el problema de que entran las obras, pero no las adaptaciones, o entran las adaptaciones y no las obras, entonces Claro. se empieza a generar Claro. una serie de vencimientos consecutivos, y en el fondo lo que termina sucediendo es, bueno, ¿qué pasa con nuestro arte cuando fallecemos? Bueno, lo mismo le pasaban me voy a la Sí. música, pero con aquellos cantores que también Ujú. fallecen y bueno, ¿y qué pasa con Claro. Bueno, hay hijos, por ejemplo, de Santos Discépolo que pidieron los derechos. Ellos viven en México y ahí tenían una disputa. Han restringido quizás que aparezcan algunas. Entiendo que algunas tiene obras. un hijo, no tiene hijos, hablaba en plural recién, pero creo que tiene un hijo, bueno, Ajá. ha salido a defender sus derechos y bueno, ahí hay una disputa en cuanto a eso. Claro. La música tiene un problema porque para colmo la música de Enrique Santos Discépolo está como música letra, música lírica, Ujú. la composición musical y música como el uso en la película. Claro. Son 5 vencimientos diferentes, en todos los Ujú. plazos están corriendo para la misma canción. Y si bien eso, bueno, qué sé yo, pongámosle en estos casos en los cuales existen organizaciones, digamos, sociedades de mutuas de gestión de derechos, por ejemplo, SADAIG o ICAPIF, por lo menos uno tiene como la facultad de poder pagar el derecho al uso de la música, Bien. paga SADAIG, paga CAPIF, ICAPIF y bueno, lo usa. Pero con la literatura, que apenas si existen gestiones colectivas como Cadra y recién están Sí. arrancando, está difícil porque es como, ¿y a quién le pido permiso si yo quiero hacer una Eso. obra? Y aún así, y en obras mucho más reconocidas, pero de autores más desconocidos, aún se vuelve más difícil porque implica traquear nietos o bisnietos Ujú. de los autores originales, y esos saltos te complejizan mucho la posibilidad. Entiendo que no hay legislación todavía sobre las plataformas digitales, o quizás la hay y no llega a ser suficiente.
¿Tenés algún marco de eso? Termina siendo un limbo bastante gris, es muy interesante porque, pongámosle, lo que es el uso de música en plataformas digitales, por ejemplo en Instagram, usan 4 acordes, o sea, 8 acordes, perdón, que son el máximo que uno puede usar en derecho a cita. O usan 30 palabras, que es el derecho a cita autorizado por ley. Entonces, como que se manejan en este limbo de lo que sí se puede hacer. Ahora, ¿qué pasa con los covers? ¿Qué pasa con estas cuestiones? Y bueno, ahí entra en disputa. En los covers, si yo hago un cover en mi casa, inmediatamente yo canto acá cuestiones y después lo subo a mi canal de YouTube, lo van a bajar, o sea, inmediatamente me lo va a detectar el detector automático y me lo van a bajar. Bien. Pero, y pasa, por ejemplo, me acuerdo que hubo muchísimos litigios, pongámosle, las fotos, sacá foto en un espacio, las fachadas de los edificios son de propiedad de los dueños de las fachadas, los grafitis que están en un edificio son propiedad de los dueños de los grafitis. Pasaba también con, por ejemplo, videojuegos, lo mismo, que el videojuego para cómo es un limbo, porque pasa lo mismo que pasó con el comienzo del cine. ¿Quién es el dueño? El productor, el director, bueno, acá lo mismo, el programador, el diseñador, el estudio, ¿quién es el dueño? O sea, entran en un montón de grises y precisamente pasa esto, que la legislación en lo que se refiere a Internet es limitada y para colmo la legislación que nos rige a nivel Internet termina siendo primero legislación privada. Yo digo que los estados a veces digo, un par de trabajos dije que el Estado se rindió y le dejó eso a los privados porque nos rigen los términos y servicios de la plataforma, o sea que son leyes de empresas privadas, y por segundo lado las leyes estadounidenses porque son donde tienen el basamento. O sea, si yo apelo un reclamo de copyright en un video mío en el espacio Abogado del Arte a YouTube o a Instagram, tengo que apelarlo citando las leyes de copyright estadounidenses. Si yo cito la 11.723 van a decirme vos y qué ejército, porque la plataforma está instalada en Estados Unidos. Entonces sí, es un ámbito gris y podríamos estar una hora hablando. Sí, no. Ayer se me viene a la mente, ayer veía un TikTok que hacía Jimmy Fallon, que es un reconocido comunicador allí en Estados Unidos, y claro, lo hace él y tiene una masividad importante, la cantidad de vistas, ¿no? Pero en realidad lo había hecho un pibe que entonces Fallon lo toma eso y lo viraliza de otra manera. Pero claro, hay una ganancia también, porque Fallon tiene, obviamente, de esto un rédito. Bueno, Fortnite se comió un par de demandas, que también podemos hablar otro día, con respecto a bailes que incorporaba al videojuego, que eran originales de otro lado. Después con esto pasa, por ejemplo, hubo músicos que tomaron beats, me hace acordar un tema de Jason Derulo, que usaba beats de unos TikTok virales y los utilizaba en su canción y se tuvo que reconocer la autoría. O sea, con el tema de la música, la verdad que ha sido siempre muy... se ha replicado mucho el tema porque hay muchos músicos que hicieron o tomaron melodías y cuestiones y después tuvieron que afrontar un juicio y demás por estas... se me viene a la mente, por ejemplo, lo que hizo en la década del 90, un tema que ustedes se van a acordar mucho, del rapero Vanilla Ice, que toma los acordes de una canción de Queen de los 80. Y cuando le entrevistan a Vanilla Ice, él dice, la verdad que yo no sabía que eso lo había hecho Queen. Un acorde muy conocido, tin, 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 tin. Y claro, y él lo había tomado para su canción y quedó, Queen no afrontó ningún juicio, no le hizo ningún reclamo, pero en realidad era de Queen. Sí, aún más fuerte, es de David Bowie el acorde de Under Pressure, porque es Queen y David Bowie. Además, juntos, cierto, es doble. Es doble. Sí, pasa muchísimo, pasa muchísimo. Y bueno, hoy en día, para cómo vivimos, yo digo que todo es un remix ya. Vivimos una cultura de remix constante, entonces es hasta difícil tener autoría. Y aún así en la música, después del caso de Blurred Lines, no sé si ubican el tema de Robin Thicke, que fue demandado por la familia de Darren Gay, los créditos musicales hoy en día son de 12 a 15 artistas, porque todos los artistas prefieren acreditar a un artista y perder un 1 o 5% de las regalías antes que comerse una demanda que los termina sacando del aire, básicamente, porque la música litigada, las radios no la ponen. Bueno, van a poner una canción que ya veo que ponen play e inmediatamente les cae una carta de documento. ¿Qué pasa con aquellos políticos que utilizan las canciones de los artistas? Eso es buenísimo. Bueno, hay una cuestión. Si los políticos pagan el derecho a usar la canción,
independientemente de que los músicos no estén de acuerdo con el uso, precisamente pasó acá con La Renga, pero también pasó con Donald Trump en Estados Unidos, que precisamente usó un tema de Linkin Park sobre criticando la guerra en el de Tormenta del perdón, de Escudo del Desierto, y después Donald Trump lo usó en su campaña, que fue bastante irónico. Pero lo que sucede fue eso, que si el funcionario público paga los derechos al uso de la música, los puede usar independientemente de que el artista no quiere relacionarlo. Pasa con Panic Show y pasa también en Estados Unidos. Ahora, hay también una forma de contraprotesta. Existe hoy en día un movimiento social muy grande en los cuales los movimientos, o digamos las protestas de grupos de ultraderecha, son intervenidos por... militantes de la contraposición que ponen parlantes muy fuertes con música de Disney. ¿Por qué? Porque Disney es implacable en el copyright. Vos ponés 3 segundos de una canción de copyright. Es más, yo me pongo acá a cantar 3 segundos de Let It Go, inmediatamente salta el copyright. Claro. Entonces, inmediatamente pasaban para que los streams y las transmisiones en vivo no se puedan duplicar en redes sociales. Y se empieza a usar una especie de uso musical estratégico para similar al music bombing de los PSYOPs de la CIA en los 70, cuando ponían música fuerte frente a los terroristas para que abandonaran la zona. Lo mismo, exactamente qué lo increíble, mismo. Qué mundo en el que estamos inmersos. Y es interesante, la verdad que la charla me encanta. Vos estás trabajando mucho en este sentido, o sea, tu desarrollo, digo, de la actividad tiene que ver con la autoría, con todas estas cuestiones. Sí, tengo un espacio que se llama Abogado del Arte, ahí en redes sociales, en Instagram, en YouTube y en todos lados. Está buenísimo para seguirte. Que es un espacio de promoción de la enseñanza del derecho. Bueno, yo soy abogado de profesión, investigador de CONICET, y en mis tiempos libres y en mi vocación tiene que ver con el ámbito artístico. Yo soy autor de ficción. Entonces en el espacio lo que tratamos es un poco maridar estos ambientes y buscar promover un contenido educativo para artistas y también para gente que quiera conocer un poco más del derecho desde una perspectiva más interesante y más simplificada que la ditravia larga que solemos hacer los abogados cuando nos ponemos a hablar de derecho. Mirá qué bien. Sí, un abogado que se mete al barro. Sí, es un poco la intención y es un poco la idea. Y bueno, siempre estamos dispuestos y escuchando propuestas, así que también la voluntad de trabajar con espacios que propongan ideas o que propongan necesidades. Mucho del contenido, ahora bueno, con el espacio que arrancó un espacio que se llama Derecho al Arte, que tiene que ver con esto, con entrevistas a profesionales del arte o a profesionales de la palabra más amplia que se puede usar como la palabra arte, porque hablamos de artesanos, hablamos de músicos, hablamos de grafiteros, hablamos de muralistas. ¿Y cuáles son los encontronazos que tienen, el arte callejero? ¿Cuáles son los encontronazos que tienen estas personas con el ámbito legal y dar una subjetiva legal desde el espacio abogado del arte y dar una subjetiva de entrevistas a las personas que forman parte del espacio? Bien. Bueno, podríamos quedarnos mucho tiempo hablando. Es buenísimo la temática. El que lo patenta es el dueño, en definitiva. Sí. Pueden dar en simultáneo, pero el que va y patenta o registra es... Y la clave está en cuándo es plagio y cuándo es inspiración, y hay una escala de grises muy grande, ¿no? Desde la inspiración, el tomarlo como base, el haberlo consumido tal vez mucho de joven y con eso te inspira a escribir, a directamente agarrar el texto, pasarlo por ChatGPT y decir, bueno, es mío. Otro tema, la inteligencia artificial ahora y todo debe ser. Me parece que sería para hablar también otro espacio. Es otro espacio, sí. Bueno, ha sido un gusto tenerte hoy. No, para mí es un gusto venir siempre y bueno, cuenten conmigo para debatir cualquiera de estos temas. Próximamente tenés que volver. Dale, Germán, muchas gracias. ¿En agosto nos vemos? Por supuesto. Aunque esperemos un rato antes. Sí, por supuesto. No, en agosto nos vemos, así se titula la novela póstuma de Gabriel García Márquez. Simplemente lo menciono para que ustedes lo tengan en cuenta, porque de eso comenzó la charla con Germán. Bueno, Germán, muchas gracias. ¿Cómo te seguimos en redes? @abogado del arte en todas las redes, abogado del arte. Bien, perfecto. Gracias. Germán Rodríguez con nosotros, él es abogado especialista en derechos de autor.